Alina y Anfisa eran mejores amigas. Sucedió en sus vidas que, una vez que se conocieron, quedaron ligados por el destino durante muchos años en casa de Anfisa, la hija de un granjero local, una persona muy rica y conocida en el barrio. Siempre había juguetes más caros y trajes más grandes. Pauline fue criada por su abuela Sina, y, por supuesto, ella no podía permitirse comprarle a su nieta todo lo que tenía la hija del granjero. Anfisa siempre sintió su superioridad sobre el terreno y aprovechaba cualquier oportunidad para demostrársela a su mejor amiga. No había muchos niños en su pueblo, y no querían estar cerca de una chica arrogante. No, pero ¿has visto que Chucón tenía a Marinka Kilova al teléfono? Todavía presume de ello. Mira lo que me han comprado. Anfisa me enseñaba el caro teléfono y estaba radiante de placer, sabiendo perfectamente que no todo el mundo puede permitirse un juguete tan caro. Pauline perdonó a su amiga su jactancia, creyendo que en el fondo no era la peor persona. Después de todo, Anfisa le había salvado la vida una vez. El accidente ocurrió cuando las niñas acababan de empezar el primer curso. Empezó a hacer frío muy pronto. A principios de noviembre se formó hielo en el río. Las niñas volvían del colegio y Pauline vio a un gatito en el hielo. Estaba sentado en un bulto, llorando. Sin pensarlo dos veces, Pauline corrió hacia él. Lo cogió en brazos y en ese momento el hielo se resquebrajó bajo él y se sumergió en el agua helada. Si Anfisa se hubiera confundido y huido, Pauline probablemente no habría podido salir. Pero a base de gritar, Anfisa llamó la atención de la gente y sacaron a su amiga sana y salva del río, mojada y congelada. Apretó contra su pecho a un gatito igual de mojado y asustado y miró agradecida a Anfisa. A partir de ese momento, Polina decidió que sería amiga de esa chica, pasara lo que pasara. Pasaron los años, las niñas crecieron y después de la escuela decidieron mudarse juntas a la ciudad. Polina ingresó en una escuela técnica y vivió en la residencia. Sina visitaba a su abuela los fines de semana. Anfisa, por su parte, estudiaba en el instituto. Sus padres le alquilaron un piso de una habitación. La chica rara vez invitaba a su amiga. Ya estaba harta de la ruidosa compañía de sus compañeros de clase, que a menudo se reunían en su casa. Anfisa pronto tuvo un novio que se mudó a su piso. Fue sustituido por otro y luego por un tercero. Anfisa cambiaba de pretendiente como un guante, poco dispuesta a soportar los más mínimos defectos de sus pretendientes. Al cabo de un par de años, ella también se enamoró. Pero el chico demostró ser más astuto que ella y no tardó en darse cuenta de que la hija del granjero con dinero no era demasiado lista y, además, estaba enamorada de él como una gata. Era el típico amante de vivir a costa de los demás. Durante un tiempo, Anfisa mantuvo al chico con el dinero de sus padres, pero cuando le sacó todo lo que pudo, se largó, sin siquiera decir adiós, y la chica entró en una depresión prolongada. Y entonces, la suerte quiso que se enterara de que su amiga de la infancia, de la que ya se había olvidado un poco, se iba a casar. Cuando la cantaste, Anfisa se sorprendió. Cuando Pauline le invitó a ser testigo en su boda, «Debes estar en tu corteza de verano, estás embarazada». «No, no estoy embarazada». «Entonces, ¿por qué te casas?» «Probablemente porque nos queremos». Polina respondió con calma. Había conocido a Artem no hacía mucho. El chico se había trasladado a su escuela técnica 6 meses antes y se iban a graduar como pareja. Artem le propuso matrimonio a Pauline en las fiestas de Nochebuena. Decidieron casarse en verano, justo después de su graduación y licenciatura. Decidimos ir a vivir al pueblo. El padre de Artem prometió comprarnos un coche para que pudiéramos ir a trabajar a la ciudad y viviremos en casa de la abuela Sina hasta que nos ganemos nuestra propia casa. Me contó Pauline sobre sus planes. Anfisa no podía creer que su amiga, que siempre había sido solo su pálida sombra, la hubiera superado de repente en las cosas más importantes. Los celos la ahogaban y Anfisa estaba a punto de romper a llorar de rabia. «¿Por qué estoy tan disgustada?», intentó tranquilizarse. «Tal vez exista ese novio que no vale ni una buena palabra, y ya me estaba dando cuenta». Pero, para sorpresa de Anfisa, Artem resultó ser un tipo muy interesante, justo su tipo. Ojos verdes brutales y hombre rubio con un gran sentido del humor. Podía cantar con una guitarra y encantó absolutamente a su dama de honor. Anfisa miró a Artem como una boa a un conejo. «Sería mío», decidió, e inmediatamente empezó a elaborar un plan para seducir al prometido de su amiga. No se atrevía a coquetear abiertamente delante de Pauline. Solo podía esperar el momento en que pudiera pillar desprevenida a su víctima. Pero Pauline y Artem eran inseparables. Después de la boda, se trasladaron a vivir a casa de su abuela, como habían planeado.
Fue entonces cuando Anfisa decidió acercarse a ellos. Volvió de la ciudad al pueblo, a la casa que sus padres le habían construido junto a la suya hacía mucho tiempo. Iba al instituto con el chofer personal de su padre, que a menudo se saltaba las clases para llevar a cabo su insidioso plan. Anfisa intentó llamar la atención de Artem más a menudo. Se encontraba con ella allá donde afuera, en la tienda de comestibles local, después del trabajo en la oficina de correos, la farmacia y en la calle. «Me parece que el destino siempre se topa con nosotros», dijo Anfisa como bromeando, fingiendo estar avergonzada. Al cabo de un rato, los jóvenes ya charlaban como buenos amigos. Anfisa se enteró por Artem de que Pauline estaba embarazada. El embarazo fue difícil y acudió al hospital para ser preservada. Es un pecado no aprovechar una situación así. Ahora es el momento de llamar su atención. Pauline no está, se aburre y probablemente echa de menos el afecto de una mujer. Así que Anfisa decidió actuar mientras su amiga estaba en el hospital. En el primer encuentro se quejó Artem de que era su cumpleaños y no tenía con quién celebrarlo. ¿Y tus padres? ¿Y tus amigos? Artem se sorprendió. Sí, me peleé con mis padres, y no tengo más amigos que tú y Pauline. Me gustaría que vinieras a mi casa y te hiciera una tarta. Pero Pauline sigue en el hospital. Pero qué patético. Anfisa se estiró y las lágrimas colgaron de sus largos libros. Estoy muy sola, pero si quieres, esta noche me paso por tu casa a comer tarta, sugirió de repente al chico. Dejaré a Pauline y luego me pasaré por tu casa a media hora. La ratonera se cerró de golpe. Anfisa estaba triunfante. No le digas nada a Pauline, no la alteres. También quiere celebrar el cumpleaños de su mejor amiga. La llamaré esta noche y charlaremos un rato, para que no se aburra, y luego quedaremos algún día. Por la noche, además de la tarta, Artem tenía vino esperándole y había muchas bebidas más fuertes. Anfisa siguió sirviéndoselo, pidiéndole que bebiera por su salud, su felicidad o la paz mundial. Cuando el muchacho ya no pensaba con claridad de lo que ocurría a su alrededor, Anfisa entró con gracia en el centro de la sala y empezó a hacer un striptease delante de él al ritmo de su voluptuosa música. ¿Quieres estar conmigo? Seguro que sí. Preguntó abiertamente y sin esperar respuesta, se acercó a Artem y le declaró sus manos. Desde ese mismo día comenzó su romance secreto. Pauline no sospechó nada durante mucho tiempo, pero un día todo salió a la luz. La joven estaba de nuevo en el hospital. Su marido solía despedirla después del trabajo. Él trabajaba con un horario, y hacía tiempo que habían decidido que los días que él estaba libre no valía la pena conducir hasta la ciudad solo para ver cómo estaba ella, sino más bien para descansar o hacer algo en casa. Así que hoy Artem se ha quedado en casa. La víspera, el campo no comunicó a su marido que podría ser dada de alta, y cuando el médico accedió a dejarla marchar, decidió dar una sorpresa a su querido marido y a su abuela. Sobre todo porque le dieron el alta al mismo tiempo que a sus compañeros de aldea y a Ludmila, a quien recogía del hospital el coche de su marido. La mujer tenía ya más de 40 años, esperaba a su quinto hijo. Pauline se maravillaba del trato tierno y atento que le dispensaba a su marido, y soñaba con tener una familia numerosa y unida como la suya. Pauline creció sola, sin hermanos y consideraba a Anfisa su única hermana, aunque traviesa y arrogante, pero probadamente metida en líos. Pero Pauline era demasiado joven para comprender que hay un tipo de persona a la que se conoce de verdad no por los problemas, sino por la envidia. La llevaron hasta la casa. Nikolai, el marido de Ludmila, ayudó a Pauline a salir del coche y se negó en redondo a que llevara ella misma la bolsa. «Aceptamos la respuesta de la nieta de una pieza», gritó desde el umbral y añadió, «pero todos, y nos vamos a casa de nuestros hijos». «Gracias, señor Kovalenko». La abuela estaba encantada. «Eres un hombre de oro. Vamos, Maite Bellevna, los nuestros siempre son bienvenidos». Nikolai se sintió avergonzado y se apresuró a ir a ver a su Ludmila. «Abuela, ¿dónde ha ido Artem? Dijo que estaría en casa hoy». Después de mirar a su alrededor, preguntó decepcionada. La sorpresa había fallado, y ella estaba un poco decepcionada. Había estado preocupado por algo últimamente. Parecía cansado, siempre con prisas, y deseaba tanto que su visita coincidiera con su día libre. Pauline pidió expresamente al médico que le diera el alta un poco antes, prometiéndole que cuidaría de sí misma y del bebé. Después de todo, se hizo una ecografía y resultó que esperaba un niño. Esa era la segunda parte de la sorpresa y no podía esperar a ver los ojos de su marido cuando se enterara de la sorprendente noticia. Sí, hace como una hora. Dijo que había ido a casa de su vecino a por algo. Necesita una herramienta o algo, Semyon. Creo que iba a hacerlo.
Era de noche, pero Artem seguía desaparecido. Pauline decidió no esperar más a su marido y fue a buscarlo ella misma. Temía que Semyon le ofreciera una copa a Artem. Entonces pasaría mucho tiempo antes de que el chico volviera a casa. Su abuela no quería dejarla marchar, pero el campo la convenció de que solo iría a Semyon y volvería. No estaba lejos y las luces de la calle ya estaban encendidas, pero hoy estaba afuera. Le respondió un sorprendido Semyon. Quizá fue a ver a alguien más. Perdida, Pauline se paró en medio de la calle y miró a su alrededor, preguntándose a dónde habría ido Artem. La luz estaba encendida en casa de Anfisa, y al pasar, Pauline miró involuntariamente por la ventana. Su amiga solo la había invitado a visitarla una vez desde que se había mudado allí, y Pauline incluso la había echado un poco de menos. Decidió entrar y al menos saludar. Pero en ese momento se abrió la puerta de la casa y Artem salió al porche. La figura ligera de Anfisa en bata transparente saltó tras él, casi ocultando su desnudez. Rodeó a Artem con sus brazos y apretó con avidez sus labios contra los de él, despidiéndose. Pauline estaba entumecida por el horror. No tenía ni idea de que su querido marido, el padre de sus futuros hijos, tenía una aventura con su mejor amiga. Pauline salió detrás del árbol y saludó con voz alta. «Buenas noches, amantes». Se sobresaltaron y se giraron al oír su voz. Artem se puso tan tieso como una campana, tratando de parecer indiferente. Pauline le tiró. «Vamos a tu casa mientras aún estás aquí para empacar tus cosas. Y para mantener tu espíritu lejos de mí y de mi hijo». Como gritó y regañó la abuela Sina cuando, al volver a casa, Paulina le dijo dónde y con quién estaba su marido. La anciana no pudo contener su ira. Llenó a Artem de maldiciones y tiró sus cosas al suelo desde el porche. Pauline, por su parte, pudo fin relajarse y limitarse a llorar. La esquina de tu dormitorio. «Abuela, cariño, déjalo ir. No dejes que venga a mí. No soporto verle ni oír. Maldito cable». La abuela Sina maldijo todo lo que pudo. ¿Cómo pudo llevarte a la tierra? Su mujer está embarazada en el hospital y él en la calle. ¡Fuera de mi casa! Artem se mudó con Anfisa. La chica estaba contenta. No podía detenerse entre los reproches de su propia madre, quien, al enterarse de que Anfisa había golpeado a su marido por boca de su amigo, lloraba y rogaba a su hija que entrara en razón. Ni las amenazas de su padre, que se enfureció cuando supo para qué servía su propia casa y amenazó con quitársela. «Madre, Artem y yo nos queremos», declaró desafiante. «¿Amas y luego te casas?». Padre ordenó. Paulina aceptó darle el divorcio a Artem, y justo cuando la ambulancia se la llevaba del parto en el restaurante más grande de la ciudad, se celebraba ruidosamente la boda de la hija del granjero. A las 12 de la madrugada, cuando una multitud de invitados acompañaba a los recién casados a descansar, el hijo de Artem nació como 2 gotas de agua, parecido a su padre. Pauline le puso Andrew, pero mira cuánto se parece el bebé a ese canalla. Después de todo, se parece al perro Artem. Se preguntaba la abuela Sina, ¿cuándo los Campos llegaron a casa con su hijo? Pero no le mostraremos al niño de todos modos. Así es, nieta, él tampoco quiere. Ahora no le interesa. Tiene una esposa rica, una gran casa nueva que su suegro le regaló para su boda. ¿Para qué nos necesita? Artem realmente no vino a ver a su hijo. Y al cabo de un rato, su abuela, que al principio amenazó con alejar a su padre de su hijo, ya estaba refunfuñando por otra cosa. Esa es la cuestión. Un niño crece sin padre, y él vive a 200 pasos y ni siquiera se asoma. ¿Y sus padres? Bien, no hay nada que decir. Al menos habrían venido a ver a su nieto alguna vez, a echar un vistazo. Pero, ¿para qué necesita un hijo una abuela? No nos necesitan, y mucho menos a ellos. Cuando Paulina se dio cuenta de que a Anfisa le crecía la barriga, decidió abandonar el pueblo. «Abuela, no puedo quedarme aquí más tiempo. No podré verle pasear todos los días con su mujer embarazada y luego con el bebé. No, nos iremos con Andriusha». «¿A dónde irás? Y Andriusha aún es muy joven». «No lo sé, abuela, pero se me ocurrirá algo pronto. Últimamente el campo se ha hecho muy amigo de Lyudmila y su simpática familia, sobre todo porque su Andriushka nació el mismo día que su hijo menor, Aneshka. Nikolai las llevaba juntas en su coche y Lyudmila, como madre experimentadas. Alyonka acudía a menudo a la clínica infantil en busca de consejo y revisiones. Nikolai los llevó con los pequeños, así que ayudó todo lo que pudo. Y ahora el campo. Para que Luda y Nicolás de algún tiempo se convirtió en lugar de los padres. Compartió sus planes con ellos. Y sabes, mi hija, después de haber escuchado el campo, dijo Nicolás pensativo,
Parece que voy a ser capaz de ayudarle. ¿Recuerdas a mi hermana mayor, verdad? ¿Quién en nuestro pueblo no conoce a la tía Anastasia? Es la famosa cocinera de todas las bodas y celebraciones, pero hace mucho tiempo que no la vemos. Así que mi Anastasia fue atraída a una casa rica para ser cocinera. Está muy contenta. Vive allí en una casita de sirvienta, todo listo, y le pagan un sueldo. Me telefonió y me pidió que viera si había alguna chica más simpática entre nosotras que estuviera dispuesta a trabajar de asistenta. Sí, todo el mundo necesita un trabajo. Se lo preguntó a cualquiera, solo que nadie quiere vivir con los propietarios. Esta tiene una madre ladrona, y aquí estás y necesitas un trabajo. Oh, tío Colia, me encantaría correr. Pero ¿me llevarán con el bebé, la abuela y Sina? Es mi niñera, no hay nadie más que cuide el bebé. Y le preguntaremos, su amo Yegor es un hombre de oro, no parezcas rico. He estado en esa situación no mejor que la tuya. ¿Qué te parece? Sí, así. Su mujer le abandonó a él y a su hija pequeña y se marchó con su amante a Italia. Así que se fue y se marchó. Los ojos de Pauline se volvieron redondos, aunque ella misma había pasado por muchas cosas. Pero esas cosas no cabían en su mente. Una madre abandonó a su propia hija. 2 días después, ella, la abuela y Andrusha se instalaban en una casita de servicio pequeña pero luminosa y acogedora. La tía Anastasia estaba encantada de tener una vecindad así. Al fin y al cabo, ella y Zinaida Matveyeva tenían casi la misma edad y eran amigas desde la juventud. En cuanto a los pequeños, los quería mucho, aunque Dios no le había dado hijos propios. Así que empezaron a vivir en la casa de los ricos. Zinaida estaba con su nieto y ayudaba a Anastasia en la cocina, mientras Pauline mantenía limpia la casa principal. Los criados de la casa eran Chamil, un jardinero huraño y sombrío pero eficiente, que vivía apartado de todos los demás en su portería, al fondo del jardín, donde ella le llevaba la comida. También daba de comer a los guardias que salían en sus turnos para ir a casa. En la casa, además del amo, vivía su joven hija Nicole. La solterona, Bela Lvovna, era su niñera o enfermera. La mantuvieron apartada del resto de la servidumbre hasta el día en que se produjo un accidente en la casa, o mejor dicho, en el patio, que a punto estuvo de convertirse en una tragedia. La pequeña Nicole jugaba con una pelota en el patio y Bela Lvovna leía un libro cómodamente, acurrucada en el columpio del jardín bajo los cálidos rayos del verano que se alejaba. Paul caminó por el sendero del jardín hasta la casa de los criados, para amamantar a su bebé. De repente, oyó un chapoteo y no un fuerte grito. Paul se dio la vuelta y por un momento se quedó paralizado de horror. Una pelota flotaba en la superficie lisa de la piscina exterior y la pequeña Nicole Lvovna flotaba en el agua, aún leyendo su libro. Era tonta y ocultaba su sordera. Sin Paulina a su lado, la niña no habría logrado salir. El incidente no pudo ocultarse a su amo, y tras agradecer cortésmente a la institutriz sus servicios, Yegor la calculó e invitó a Paulina a convertirse en la niñera de Nicole. Una vez más, fue una coincidencia. El mismo día en que Paulina salvó la vida de la hija de la casera, en la familia de su exmarido estalló una tragedia digna de un culebrón brasileño. Anfisa se puso de parto, que fue prematuro. Artem presentó en el parto. Se preparaba para ser padre de 2 hijos. Una ecografía mostró gemelos hace tiempo, y toda la familia esperaba con impaciencia su nacimiento. En la casa de los campesinos prepararon un banquete, si no para todo el mundo, si para todo el pueblo. Por fin su niña sería madre de 2 hijos y ya no tendrían que avergonzarse de ella. ¿Qué ha pasado? Como suele decir, ya ha pasado todo. Y ahora había llegado el momento tan esperado. Cuando Artem vio al primer recién nacido, se tambaleó sorprendido. ¿Qué es esto? Así es como se supone que debe ser un bebé prematuro. Todos son tan oscuros al nacer. Preguntó a los médicos, pero no se interesaron. El segundo hermano del bebé de piel oscura suplicaba nacer. Pronto el angustiado Artem gritó como un animal herido. Sus 2 hijos eran pequeños dibujos animados. Así que vete ya. Ordenado por un guardia de seguridad que huía, el médico jefe, que había sido notificado del escándalo inmediatamente después del nacimiento del primer bebé. Ven a mi oficina. En un tono que no admite objeciones, ordenó Artem al doctor Anfisa. ¿Has arruinado mi vida? En algún lugar de la caminata a estos 2 gritó a toda la casa Artem, que fue literalmente arrastrado desde la sala de maternidad. Los 2 extraños que custodiaban la clínica privada donde unos padres amorosos habían asignado a su poca agraciada hija para dar a luz, ¿sabes? Intentó apaciguar al médico cabreado. No saques conclusiones precipitadas. Tenemos que averiguarlo todo. Ocurre
Quizá uno de tus familiares o de la familia de tu mujer tuvo una aventura con un extranjero. Y ahora esos genes aparecen en sus hijos. Quiero una prueba de ADN. Ahora, gritó Artem. Al mismo tiempo, los familiares reunidos en el pasillo de la clínica, las parturientas de su lado y del lado de su marido se miraban como lobos. Y si no hubiera sido por la segunda vigilante, también podrían haberse peleado entre ellos. Los resultados del ADN conmocionaron a toda la familia. La última esperanza de lo que el médico había asegurado a Artem había desaparecido. No era el padre de los bebés negros. Fue entonces cuando Anfisa confesó a sus padres que la víspera de la boda había bebido demasiado champán en la víspera de la despedida de soltera y se había apasionado por un stripper africano. Se olvidó de las precauciones y empezó a hacer el amor con él. Pero no esperaba quedar embarazada de él, y Artem inmediatamente pidió el divorcio. Y otro golpe esperaba a los padres de Anfisa. Su desafortunada hija se escapó de la maternidad, tras haber escrito una renuncia al bebé. Los nuevos abuelos de Pogorelov se hicieron cargo de la custodia de los bebés, y cuando los bebés crecían, se los llevaban de la maternidad a su granja. Al fin y al cabo, era su propia sangre, sus nietos. Los chicos crecían y hacían las delicias de sus abuelos, donde su desconsolada madre no era conocida ni por sus padres ni por sus conocidos. Hubo rumores de que Anfisa se había ido a Turquía o algún otro país del sur, y nadie sabía qué hacía allí. Artem también se alejó de la vergüenza hacia el norte, y sus padres, abandonados y llenos de remordimiento, intentaron encontrar el campo y a su nieto Andriusha, pero nadie en el pueblo pudo decirles dónde estaba su exnuera. La casa de su abuela estaba vacía. Aparte de Lyudmila y Nikolai, nadie conocía su destino, y guardaron silencio. No había necesidad de que Pauline se pusiera nerviosa y conociera a los parientes de su exmarido. Pasaron 3 años, hasta que los ancianos vieron por fin a su nieto. Llegaron por casualidad a un gran centro comercial en busca de algo para renovar su piso. Los padres de Artem se dieron cuenta de que la familia descargaba las compras en el maletero del crossover. Involuntariamente admiraron el espectáculo. Un hombre señorial, una niña de unos 7 años, un lindo niño de unos 3 y su madre embarazada, Egor llamaron a la mujer y su voz le sonó familiar a los ancianos. Y también prometimos comprar rompecabezas a Andriuska y Nicole y se olvidó. Esos los eligieron ayer en la página web, ¿te acuerdas? Recuerdo, mi amor. Y el hombre respondió y se volvió hacia los niños y nos dijo algo. Así que ahora voy a bajar corriendo a la tienda y os instaláis. No vengáis corriendo detrás de mí. No saldremos de aquí hasta la noche. Es hora de que nuestra madre descanse. Oleshka gritó. La madre de Aertion gritó. Reconoció a la mujer cuando se dio la vuelta para sentar a sus hijos en una silla. «Cállate, vieja». Su marido la echó. «¿Qué pasa con nuestro nieto Andriusha?» La mujer lloró. «Agarrado». «Se ve que les va bien. ¿Qué le vamos a decir ahora? ¿Dónde estábamos cuando necesitaban nuestra ayuda con los granjeros ricos nacidos, construyendo castillos aéreos? Aquí vimos a nuestro nieto y nos fuimos bien a casa». El hombre arrancó el coche. Les temblaban las manos. Y la madre de Artem, sin apartar la vista, seguía mirando hacia donde estaba su único nieto, hasta que el coche, el aparcamiento y el propio centro comercial se perdieron de vista.